¿Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. Saludos en los controles para Miguel Ángel, que nos acompaña como todas las noches. En la producción, Hugo Jiménez y Marina Senra. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y ya nos encontramos en este su programa Universo Consciente. Y hoy, en Universo Consciente, pues nos toca platicar sobre el desarrollo de la conciencia, el conocimiento de sí, el estudio de la mente. Es una cuestión, pues creo yo, verdaderamente interesante para entenderse a sí mismo, para comprenderse a sí mismo, obviamente con fines. La finalidad de comprenderse a sí mismo es lograr verdaderamente la paz, la felicidad interior. Entonces vale la pena que usted escuche un poco el día de hoy, porque vamos a trabajar con un fenómeno interesantísimo, que es cómo es posible que la gente se haga adicta a sus estados emocionales. ¿En dónde se encuentra la adicción a un estado emocional que además, porque adicción a los estados emocionales cualquiera lo entiende, pero una adicción a un estado emocional negativo que me produce sufrimiento, eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo se da? ¿Cómo es posible que yo sea adicto, por ejemplo, a la angustia? ¿Cómo puede ser que yo sea adicto a los celos? Porque obviamente toda adicción tiene que ver con placer. Las adicciones tienen que ver con el placer. Y entonces es un problema fuerte entender cómo es que la angustia, por ejemplo, o la ira, me dan placer. Eso es impresionante, parecería poco cierto. Sin embargo, tiene usted que entender cómo funciona para después, pues, comprender en sí mismo cómo está operando una enorme masa de adicciones emocionales, adicciones negativas, adicciones de distintos tipos. Entonces, le voy a ir comentando, le voy a ir platicando, primeramente, cómo surge una adicción, cómo se da una adicción. Y esto es algo verdaderamente, pero verdaderamente interesante. Mire, en primer lugar, la gente, hoy no voy a hablar de adicciones en el sentido de, por ejemplo, estimulantes de cualquier tipo, drogas, tabaco, alcohol. No voy a hablar café, por ejemplo, no voy a hablar de ese tipo de cosas. No voy a hablar de ello, pero sí vamos a hablar de las cuestiones adictivas que la gente desconoce o que no toma en cuenta realmente como una cuestión adictiva. No lo está tomando en cuenta así. Por ejemplo, hay gente que es profundamente adicta, por darle a usted un ejemplo, a el chat, por ejemplo, ahora en las computadoras, al correo electrónico, a mensajes por celular. Hay gente que es tremendamente adicta a cuestiones sexuales, adictos al sexo, por ejemplo, adictos al trabajo. En fin, todas estas cuestiones generan una verdadera y real adicción, pero real adicción. Y toda esta masa de adicciones no son, ya aquí se empiezan a hacer más complejas, pero bueno, a lo que me quiero referir es que además de estas que menciono, como el chat, el correo electrónico, el trabajo, el sexo, que generan altos niveles de adicción, tenemos todavía adicciones impresionantes a los estados emocionales. Gente adicta a la soberbia, adicto al orgullo, adictos a la vanidad, adictos a una masa de cosas, pero también adictos a sufrir. Y ahí es donde ya no se entiende muy bien, porque, le repito una vez más, si la adicción produce placer, ¿dónde se atora la gente? ¿Dónde se atora la gente? La gente se atora en el momento que le dicen que está gozando su depresión, gozando su angustia, gozando su rabia. Es donde la gente empieza por no entender
porque como sufre verdaderamente, como tiene dolor, sufrimiento emocional, celos, la gente dice, o por ejemplo, sentirse inferior o que no puede lograr algo, es donde la gente se pregunta, ¿cómo es posible que se disfrute eso? ¿Cómo es posible que yo disfrute mi estado de inferioridad? ¿Cómo me coarta, me limita la capacidad de pensar, me limita las posibilidades de salir adelante? Fíjese bien, cada vez que un ser humano tiene un estado psicológico, produce un estado psicológico, necesita mover química en su cerebro. Cada vez que lo hace así, tiene que mover química en su cerebro. Y ese es un problema intenso, es un problema fuerte, porque esta química, los péptidos o neuropéptidos que se producen en mezclas de, por ejemplo, una droga que la gente conoce que es la dopamina, mezclas de citosina, serotonina, noradrenalina, etcétera. Estos neuropéptidos los toma la sangre desde el cerebro y baja irrigando todo el cuerpo, llegando todos los neuropéptidos a alimentar las neuronas. Cuando alimentan las neuronas, cuando alimentan no solo las neuronas, cuando alimentan las células también, las células del organismo, células por ejemplo de mis piernas, de los pies, del hígado, de los órganos, todas las células de las que está compuesta nuestro organismo son irrigadas por estos neuropéptidos, y estas células se alimentan con esa química. Entonces, estas químicas comienzan a proporcionar placer a los seres humanos. Pero ¿cómo un estado negativo puede dar placer? Esa es la cuestión. Pues lo da por las combinaciones de química que se dan. Le doy un ejemplo. Un individuo de aproximadamente 6, 7 años de edad puede ser un niño al cual pues los padres no lo tomen muy en cuenta o lo tengan un poco desatendido o simplemente hay hermanos que son preferidos, más consentidos, tal vez por ser el más chico de la casa o el primogénito o lo que usted quiera, el güerito como dicen por ahí. Entonces uno de los hijos se convierte en el más consentido, el más atendido, etcétera, etcétera. Una vez que esto ocurre, el niño, el desatendido, claro está, un día sufre un accidente y por ejemplo se rompe un brazo. Este niño desatendido que se rompe un brazo y que además se le cataloga como niño sándwich, ¿qué significa esto? Es una cuestión que no es ley que ocurra, depende de los padres, pero el niño sándwich quiere decir que es el de en medio, ni es, como dije, el primogénito, ni es el más chico de los 3 o 4. Entonces, al convertirse en niño sándwich y quedar desatendido, un día este niño sufre un accidente y se rompe un brazo, por ejemplo. Al romperse el brazo y dar en el hospital, este niño va a empezar a recibir visitas. Evidentemente los primeros en desfilar por ahí serán sus papás, su padre y su madre. Entonces la mamá se quedará con él a dormir, llegarán los tíos, los primos, gente a visitarlos, le llegarán regalos, y ese niño desatendido se va a comenzar a sentir muy bien, feliz por haberse roto un brazo. No exactamente por habérselo roto. Si usted se fija, el niño sufrió en el momento de la caída, sufrió en el momento tal vez el dolor,
Pero después, entre los analgésicos, entre el trato en el hospital y demás, pues obviamente ya no está sufriendo. Y ese niño lo que empieza a vivir es prácticamente una salida de vacaciones. No va a la escuela, lo van a visitar los primos, los tíos, le llevan regalos, mamá se queda a dormir con él, entonces se siente atendido, se siente como lo que hace la familia, apapacharlo. Lo apapachan en medio de una desgracia y el niño comienza a sentir placer. Placer obviamente de la atención que tienen con él y lo está consiguiendo a través del sufrimiento, a través de su desgracia. Su cerebro empieza a razonar y empieza a entender que entre más desgraciado sea y entre más lástima produzca, más apapachos va a tener. Por eso este niño, o saliendo del hospital, inconscientemente, él ni cuenta se da, tal vez inconscientemente pueda buscar romperse otra vez un brazo, o ahora descalabrarse, y si vuelve a ver que así llama la atención, que así tiene el favor de los padres y de sus amistades y parientes, entonces este niño se va a empezar a regocijar y va a empezar a conectar en su cerebro una cuestión placentera hasta convertirse en un adicto a ella. El adicto es cuando deja de tener el placer, cuando deja de sentir que tiene lo que quiere, empieza a tener un estado ansiolítico. Es de donde viene después el síndrome de abstinencia. Y la gente no va a poder vivir así. Va a necesitar a fuerza hacer algo para cubrir esa cuestión que tanto placer le produce, para generar el apapacho y el favor de sus seres queridos. Este niño, al moverse de esa manera y empezar a ser adicto, su cerebro necesita producir esos neuropéptidos para que lleguen a nutrir todas las células de su cuerpo. Entonces, la gente cuando no entiende cómo es posible que se haga adicto a un estado de angustia, o por ejemplo, con relaciones destructivas, intensas, la gente se hace adicta a las relaciones destructivas, y adicta tremendamente, y donde la gente no entiende cómo es que el sufrimiento le produce placer, es porque cree que lo placentero tiene que ser un estado emocional positivo. Y le voy a demostrar ahorita cómo no es así. Fíjese bien, con mucho cuidado. El placer no está directamente relacionado con el tipo de química que se produce. Puede usted producir química de angustia, o química de miedo, o química de inferioridad, y no es exactamente el estado lo que le hace sentir satisfacción, sino el acto de saciar a las neuronas, el acto de saciar a cada una de las células de su cuerpo, no importa que sean las células hasta de los pies. Le doy un ejemplo. Si usted no desayuna y llega la hora de la comida y no come, y empieza a sentir hambre profunda, fíjese bien, para saciarse va a sentir un enorme placer si se sienta a comer un manjar, una muy buena carne con una muy buena ensalada y buena bebida. Va a sentir usted la gloria, va a sentir que se puede saciar. Entonces fíjese, ¿qué es lo que le está proporcionando placer? ¿El tipo de alimento que come o el acto de saciar el estómago? Y es el acto de saciar el hambre. Lo mismo pasa, fíjese bien, si usted no puede comer ese manjar, usted no desayunó, usted no comió, y en la tarde puede detenerse a comer unas galletas con un refresco de cola,
en ese momento comerse un pastelito, unos pingüinos con una coca bien fría, le van a dar un enorme placer, pero verdadero placer por el acto de saciarse. Entonces, ¿el placer lo da el tipo de comida o el acto de saciarse? Porque qué casualidad que siente el enorme placer comiendo la carne o comiendo los pingüinos. Es lo mismo, no importa qué coma, lo que importa es que se pueda saciar. Lo mismo pasa con las células de todo nuestro organismo. No importa qué estado emocional sea, lo importante es que me pueden saciar las células de mi cuerpo, y eso genera placer. Por eso puedo sufrir y sentir placer. Por eso puedo tener angustia y sentir placer. Por eso puedo tener rabia y tener adicción a la rabia. Y mi cuerpo y mi cerebro se van a encargar de producirla cada vez que tenga hambre de ese tipo de química y no de otro. Eso es lo interesante para hablar de adicciones a los estados emocionales. Pero bueno, ahorita continuamos con el programa. Vamos a un corte rapidísimo. Vamos al corte y retorno. Bien, pues bueno, estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente. Estamos platicando acerca de esta situación de las adicciones a los estados emocionales, que la gente piensa que no tiene adicción a los estados emocionales, y es una de las cosas a las que sí el organismo se hace adicto. Ahora, una adicción viene cuando la sensación de placer es repetida en varias ocasiones. Si la sensación de placer es repetida, entonces comienza a saciar, empieza a producir en el cerebro una grabación, una mecanización sostenida de placer. Se va mecanizando y el cerebro va grabando qué eventos, qué situaciones que además aprendió desde la infancia le están generando buenos niveles de placer. Esto provocará que se empiece a buscar ese estado emocional. Se va a empezar a buscar con desesperación producirlo. Es algo que empieza a ya no poderse dejar. Es algo que ya no se puede soltar, aún en contra de la voluntad intelectual. Es decir, aún en contra de sus propios razonamientos. Usted podrá saber que no le conviene. Usted podrá saber que no es correcto. Usted podrá saber que la está regando, pero usted no lo va a poder dejar por el enorme placer que le produce. Hay gente que se hace adicta a la gente misma, y usted podrá estar teniendo una relación de pareja con una persona que sabe perfectamente bien que no le conviene, pero no la puede dejar. Resulta imposible, está siendo adicta a, y cuando la adicción de cualquier tipo no se satisface, vienen unos tremendos ataques de ansiedad. Ese sufrimiento, esa ansiedad, esa angustia es tan potente que la gente prefiere que desde hacerse daño en cualquier aspecto físico o psicológico, prefiere hacerse daño a afrontar el proceso de ansiedad que produce dejar una adicción. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que no le empieza, hay gente que tiene ansiedad tremenda si no se conecta con su celular a enviar mensajes. Hay gente que tiene altos niveles de ansiedad si no prende la computadora y se mete al chat a platicar con gente que está del otro lado.
Hay gente que tiene altos niveles de ansiedad si no hace ejercicio. Y hay gente que tiene altos niveles de ansiedad si no sufre por lo menos un poco cada día. Necesita sufrir e inconscientemente, al no darse cuenta, va a empezar a producir los estados negativos para poderse satisfacer y no vivir de la ansiedad. Son fenómenos increíbles lo que puede hacer el cerebro humano. Son cosas tremendamente asombrosas y hasta siniestras, porque la gente se hace adicta a muchas cosas también por un fenómeno de excitación a vivir. Y fíjese si no es así, nada más obsérvese usted. Vamos a hablar primero de lo más común en las adicciones. Hablemos del cigarro. Una persona que no tiene un cigarrillo por cierta cantidad de horas, dependiendo de cuánto fume, claro está, por cierta cantidad de horas, y no tiene un cigarrillo en sus manos, comienza a sufrir ansiedad. Esa ansiedad es un disparo de la necesidad que tienen las células por tener la química a la cual usted es adicto. Si usted es adicto al cigarro, todas sus células en un periodo de unas horas comienzan a liberar las toxinas, es decir, se liberan, se van limpiando poco a poco las células de todo su organismo, se van limpiando, se van regenerando nuevas, y en este proceso quedan sin el químico que les está intoxicando, porque obviamente se van limpiando estas células. Y si usted comienza a no probar el vicio, entonces las células, cuando se van puliendo, se van regenerando, se van limpiando, comienzan a no tener la química de la adicción, de aquello a lo que se es adicto, y empiezan a sentir hambre. Cada una de las células comienza a sentir hambre, tremendamente hambre. Y esto relacionado no solo a los procesos químicos, relacionado o siempre a los fenómenos químicos, obviamente, en cuanto a qué cerebro, pero me refiero no entre la química que se pasa a los seres humanos. Si usted comienza a observar su propia vida hoy, se va a dar cuenta que tiene múltiples adicciones, y estas las puede definir usted porque, en primer lugar, no puede dejar de sentirlo, y le place discutir, le place criticar. En estas críticas que se pusieron, por ejemplo, muy de moda en la charla de café, empezar a criticar a una persona, eso tiene procesos adictivos de altísimo nivel. Entonces, ¿cómo puede una persona escapar del mundo de las adicciones emocionales, de las adicciones al ejercicio, adicción al trabajo, adicción a salir con amigos, adicción a ir al antro, adicción a muchísimas cosas? ¿Cómo puede acabar un ser humano con ese tipo de adicciones? Cambiando sus prácticas, equilibrando sus prácticas cotidianas. Si usted hace un ejercicio en un papel con una pluma, donde analiza a qué dedica enormes cantidades de tiempo cotidianamente, que no sea el trabajo, puede hacerlo dentro del trabajo, pero que no sea trabajar exactamente. Por ejemplo, ¿cuántas horas del día entra una persona al correo electrónico, al chat? ¿Cuántas horas al día verdaderamente está haciendo algo que no sea trabajar? La gente trabaja la mayor parte de horas al día, sí, pero el resto, ¿qué hace? Analícelo y vaya cambiando sus prácticas. Por ejemplo, equilibre con hacer ejercicio,
divida su día en distintos grupos de horas, unos para hacer ejercicio, unos para socializar, un grupo de horas para trabajar, y así sucesivamente. Otro para estudiar, otro para conocerse internamente. Y si usted divide correctamente cada día de su vida, cuando amanezca, cuando usted despierte, fácilmente va a poder ejecutar su sistema de antiadicciones. Usted no va a darle las mismas horas a los videojuegos, al correo electrónico, al chat, al Messenger, no le va a dar la misma cantidad de horas que normalmente le ha dado para hacerse adicto. Usted las puede cambiar y ahora irse al ejercicio, por ejemplo, y entonces equilibrar, meterme a la computadora, pero a tal hora tengo que irme para poder hacer algo de ejercicio, y así sucesivamente. Empezar a trabajar sobre las prácticas, llegando a equilibrarlas. Déjenme comentarle rápidamente, ahorita ya metido en gastos, que voy a hacer 2 secciones en televisión. Arranco ya, y le pido a usted que me escucha que si le gusta el conocimiento que manejo aquí del desarrollo interno, desarrollo de la conciencia, pues apoye la sección, porque increíblemente conseguí, y digo increíblemente porque es bastante difícil que una producción me apoye para hablar de conciencia, que es lo que a mí me gusta. Hay mucha gente de mi auditorio, usted que me escucha tal vez sepa que pues a mí me gusta también el tema del fenómeno OVNI, por ejemplo. Se me hace objetivo cuando los estudios son serios, y que este tema es el que me abrió las puertas en radio hace muchos años. Entonces, vale la pena que usted apoye la sección ahora de conciencia en la televisora. ¿Por qué? Porque me pidieron, para darme la sección de conciencia, que hiciera OVNI. Si hago el tema de OVNI, entonces me dan el de conciencia. Pero a mí la que me interesa, la sección que me interesa es evidentemente esta, la del cuarto camino. Entonces, si usted puede apoyarme con un correo electrónico, con una llamada telefónica, a partir de el lunes 19 de febrero, si usted me puede apoyar con eso, pues puede ser que la sección funcione y me mantenga al aire apoyando a mucha más gente con estos temas de interés, del conocimiento de sí. Así es que va a ser interesante. Va a arrancar el programa de 9 de la mañana a 11, es un programa de concursos y más o menos bromas. No es un programa muy serio, pero voy a hacer la parte seria de ahí. El programa se llama Chiflando y Aplaudiendo, y no es que el programa no sea serio en sí, puede ser serio, me refiero a que el programa es de chistes, bromas, etcétera, etcétera. Entonces, concursos, en fin. Entonces, vale la pena, véalo, a ver si le gusta a usted, a partir de el lunes 19, que es, me parece, el próximo lunes ya, sale al aire el programa. Yo estaré ahí el miércoles y el viernes. El miércoles y el viernes, nada más 2 semanas. Y después ya me quedaré con el horario de martes y jueves, con distintos temas, conciencia y orden. Si usted puede apoyar, se lo voy a agradecer. Y bueno, continuamos mientras, para ir enfocándonos, enfilándonos algunos consejos más para acabar con las adicciones emocionales. Pero rápidamente, primero vamos a un corte y regresando le doy el teléfono de mi oficina. Vamos al corte, volvemos. Estamos aquí de regreso en su programa Universo Consciente, y le voy a ir dando rápidamente el teléfono de mi oficina para finalizar el programa y irles comentando algunos consejos más o qué se hace con esto de las adicciones psicológicas, adicciones a los estados mentales. Le doy el teléfono de mi oficina primero, es el 5264-2900. 5264-2900, ese es el teléfono de mi oficina.
Llame usted, ahí le doy informes de todo lo que usted quiera saber. Así es que bueno, eso es todo. Ahora, valdría la pena que se trabaje verdaderamente en contra de las adicciones a través del cambio de las prácticas. Las prácticas producen estados emocionales alterados. Las prácticas nutren las adicciones psicológicas. La práctica debe ser frenada para que un estado psicológico cambie, pero para que cambie verdaderamente. Ahora usted va a vivir un síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted comience a cambiar las prácticas, puede ser en algunos momentos que tenga la necesidad de tener un poco más de ese estado emocional negativo para disfrutarlo. Le doy un ejemplo. Una persona que es adicta a la lástima, una persona que es adicta a un estado negativo, por ejemplo, de relación destructiva, en el momento que empieza a cambiar la práctica y que quiere verdaderamente comportarse distinto, va a empezar a sentir como que algo le falta, como que necesitaría de ciertas cuestiones para sentirse más o menos bien, y esas ciertas cuestiones desde lueguísimo van a ser esas químicas negativas. Como toda adicción, produce un síndrome de abstinencia, y esto es lo que hace que mucha gente termine acudiendo a un psiquiatra. Esto es un error tremendo. La gente que no tiene problemas en el cerebro por malformación orgánica no necesita un psiquiatra, no necesita psiquiatría. La gente necesita, en definitiva, un estado de verdadero razonamiento. ¿Por qué? Si usted logra distraer su cerebro tranquilamente, es decir, que verdaderamente algo le genere interés, pero que en serio lo haga a través de ideas correctas, si logra algo producirle interés, en ese momento la práctica comienza a ser distinta. Por ejemplo, si usted tiene la costumbre o practica de manera sostenida la ira, el rencor, los celos, por ejemplo, si usted lo practica sostenidamente y un día su interés empieza a cambiar, su interés empieza a ser otro, por ejemplo, sentir importancia por saber, sentirse importante por ser un conocedor de cierto tema y que ha sorprendido a la gente. Si eso le empieza a llamar a usted la atención, enfocará casi todo el día en el estudio, en tratar de quedar bien, en lugar de provocar problemas para sentir rabia, para sentir ira. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, no el más correcto, no es un ejemplo correcto realmente, pero sí es un ejemplo que le muestra cómo una práctica se deja por otra práctica. En este caso las dos prácticas son negativas, se deja una por la otra. Una práctica más negativa como el rencor o la ira por una práctica menos negativa como por ejemplo el saber, pero no deja de ser una adicción. El saber, el estudiar por el placer que le genera el hecho de saber en cuanto a la presunción, y no nada más el saber por la presunción. Estoy dando un ejemplo. Hay gente que por el simple hecho de entender cómo funciona el mundo siente un placer y entonces se hace adicto a saber y no lo puede detener, no lo puede dejar, y si algo no sabe empieza a sufrir y empieza a tener ansiedad. Entonces tiene adicción por saber. Esa práctica debe ser suspendida, por ejemplo, aprendiendo a poner pausa
por querer saber algo y dedicarse equilibradamente a otra cosa, como por ejemplo trabajar, hacer dinero o por ejemplo hacer ejercicio. Si usted tiene la adicción de saber y nota que tiene muchas horas al día estudiando, muchas horas al día leyendo, muchas horas sobre cuestiones culturales y no le importa nada más, y no le importa su cuerpo físico, su estética física, y no le importa mucho su arreglo, y no le importa mucho la televisión, y no le importa mucho las salidas, ni las amistades, ni los noviazgos. Puede ser que le importe, pero no mucho. Y usted es capaz de cambiar lo que sea por un buen libro, por un buen momento de leer. Eso debe ser suspendida, esa práctica se debe ver coartada, limitada, restringida, como usted limitada, como le quiera llamar, pero no a la fuerza, porque a la fuerza nadie va a poder. Esta práctica va a ser limitada, restringida, pero por un acto que donde se le ha encontrado el chiste a otra cosa que no se había probado, por ejemplo tocar un instrumento, por ejemplo hacer ejercicio, etcétera. Si usted divide bien las prácticas al día, las adicciones no se producen. Por ejemplo, si usted divide correctamente en el día cotidiano sus prácticas, no va a tener tiempo para generar una adicción, y cuando usted quiera dejar de hacer algo, va a poder hacerlo, simplemente dejarlo de hacer porque no es lo correcto continuar haciéndolo, y no como gente que se ha hecho adicta al correo electrónico, al chat, que se ha hecho verdaderamente adicta a eso y no lo puede dejar, no puede, y le empieza a coartar todos sus planes, todo lo que le puede llevar al triunfo. ¿De qué manera? Si una persona se retira, por ejemplo, de la computadora y le da ansiedad, pues esta persona se regresa a la computadora, y a lo mejor depende tremendamente de cuánto se mueva para salir adelante en la vida, pero él prefiere estar sentado en la computadora. Que preferir es un decir, lo prefiere químicamente, intelectualmente no. Intelectualmente prefiere trabajar, intelectualmente prefiere hacer otra cosa, intelectualmente prefiere ir al cine con la pareja o la novia, o el novio. Prefieren ese tipo, intelectualmente prefieren eso, pero la adicción ya no los deja vivirlo. Ni van a ir al cine, ni van a llegar a tiempo a ciertos lugares, porque no pudieron dejar la computadora, porque no pudieron dejar el trabajo, porque no pudieron muchísimas cosas. Entonces, hay que ir entendiendo cuándo soy adicto y cuándo no. Soy adicto cuando no tengo fundamentos para vivir como estoy viviendo, pero no lo puedo dejar porque me place. Ahí tenemos una adicción. Si hay fundamento para vivir como se está viviendo y verdaderamente están claros esos fundamentos, entonces no hay adicción. Para que vaya usted viendo, fíjese muy bien, toda la gente que mueva un estado alterado psicológico tiene un proceso de adicción. Cuando se marca más fuerte, pero entiéndase que no cualquier proceso emocional. Habrá gente que se enoje ahorita y no se adicta a la ira. Me refiero bajo los términos que estuve platicando durante este programa. Pero bajo esos términos, cualquier persona que tiene un estado emocional, en definitiva puede ser que sea adicto verdaderamente a ese estado. Puede ser, no es ley. Y lo va a poder combatir
en lugar de estar haciendo una enorme masa de retiros, por ejemplo, de muchas cosas que hace la gente para agarrar voluntad, en lugar de lograrlo así, en lugar de verdaderamente dejar su adicción de esta manera, lo único que va a hacer es crear nuevas y tal vez más potentes adicciones a las que ya tenía. Así es que bueno, hay que ir haciendo esa lista. Yo por hoy me despido de todos ustedes.